Hola, para esta exposición presentaré el tema de la unidad 7, que está relacionada con la estimación de diferencias de promedios y proporciones. Para comprender mejor estos conceptos, analizaremos el artículo Calendario de inicio sexual en México, comparación entre encuestas nacionales y tendencias en el tiempo, de Cecilia Gallet y Juan Pablo Gutiérrez, publicado en el 2014. Este trabajo presenta el análisis del artículo cuyo objetivo principal es comparar diferentes encuestas nacionales y analizar cómo ha cambiado entre generaciones la edad en la que las personas inician su vida sexual en México. Esta presentación resume la metodología utilizada, las variables analizadas, los supuestos estadísticos y los resultados más importantes que ayudan a entender las tendencias actuales de este fenómeno. La actividad consiste en resolver una serie de preguntas con el artículo antes mencionado. La primera pregunta es, ¿qué prueba de diferencias utilizan los autores del artículo? Los autores emplean pruebas T de diferencias de medidas, aplicadas a proporciones. Justifican su uso argumentando que, debido al tamaño grande de las muestras, las proporciones pueden aproximarse a una distribución normal, lo cual permite usar la prueba T para comprobar los resultados entre encuestas y entre cortes. Estas pruebas se utilizan para identificar si las diferencias encontradas en las proporciones de inicio sexual son estadísticamente significativas. ¿Cuál es la variable dependiente? En este estudio, la variable dependiente es el inicio de la vida sexual, pero los autores no trabajan con la edad exacta, sino que la convierten en dos variables, dicotómicas. Las dos formas que se mide la variable dependiente son inicio sexual antes de los 20 años. Esta categoría se utiliza porque más de la mitad de la población mexicana tiende a iniciar su vida sexual entre los 18 y 19 años. Por eso, iniciar antes de los 20 permite evaluar el comportamiento general de la transición de la sexualidad adulta. Inicio sexual antes de los 16 años. Esta categoría identifica el inicio sexual temprano, pues menos del 25% de la población experimenta su primera relación sexual antes de esta edad. Este indicador ayuda a detectar cambios en práctica de riesgo o adelanto del calendario sexual. Ambas variables dependientes se analizan en forma de proporciones, lo que permite comparar entre generaciones, entre encuestas y entre hombres y mujeres. ¿Cuáles son los grupos de comparación? Los autores comparan tres tipos de grupos. 1. Cortes de nacimiento. Son grupos de personas nacidas en años cercanos, que permiten comparar generaciones distintas. Las cortes analizadas son 1963 a 1970, del 71 al 80, del 81 al 90, del 91 al 92 y del 93 al 95. Estas cortes permiten ver cómo ha cambiado el inicio sexual a través del tiempo. 2. Diferentes encuestas nacionales. El estudio utiliza 4 encuestas representativas de México: ENSA 2000, ENADIT 2009, ENJUVE 2010, ENSANUD 2012. Los actores comparan las mismas cortes en distintas encuestas para evaluar si los instrumentos de medición coinciden entre sí o si generan estimaciones distintas. 3. Comparación por sexo. Todos los análisis se presentan de manera separada para hombres y mujeres, pues los patrones de inicio sexual no son idénticos entre ambos grupos. En conjunto, estas comparaciones permiten analizar cambios generacionales y diferencias derivadas de las fuentes de información. ¿Qué supuestos estadísticos deben satisfacerse? ¿Se mencionan todos? Los autores mencionan principalmente el supuesto de aproximación a la normalidad, como fundamento para aplicar la prueba T. Esto implica que, aunque los datos originales no sigan una distribución normal, al trabajar con muestras grandes, como sucede en las encuestas nacionales, las proporciones tienden a comportarse de manera normal gracias al teorema del límite central. Sin embargo, al revisar el artículo también se observa que los autores no describen de manera completa todos los supuestos estadísticos necesarios para respaldar el uso de estas pruebas, aunque sí hacen referencia a la aproximación a la normalidad derivada del tamaño muestral,
Omiten otros aspectos importantes como si existe independencia entre las observaciones, si la varianza entre grupos es homogénea, ni si todos los supuestos fueron verificados con los datos reales del estudio. Tampoco presentan una sección específica donde se compruebe formalmente el cumplimiento de estos criterios estadísticos. Esto provoca que la justificación metodológica quede sustentada principalmente en el gran tamaño de la muestra, pero no en una evaluación completa de todas las condiciones necesarias. Resultados obtenidos por Galled y Gutiérrez. En general, las encuestas muestran resultados consistentes, aunque existen variaciones entre hombres y mujeres y entre las distintas fuentes de información. Las cortes más recientes muestran un ligero adelanto en el inicio sexual antes de los 20 años. Esto indica que los jóvenes mexicanos están comenzando su vida sexual un poco más temprano que generaciones previas. Por otro lado, no se observan grandes cambios en los porcentajes de personas que inician antes de los 16 años. Es decir, el inicio sexual muy temprano no ha aumentado significativamente. Las tendencias muestran que, aunque el adelanto no es extremo, sí implica un cambio relevante para las políticas públicas, especialmente en temas de educación sexual integral, prevención de embarazos adolescentes y provisión de servicios de salud sexual. Este trabajo ayuda a entender que analizar datos no se trata solo de ver los resultados finales, sino también de tomar en cuenta cómo se obtuvieron, y nos demuestra que los datos no deben tomarse como verdades absolutas, sino como parte de un proceso que necesita comparación, análisis y reflexión.